Venezuela, después de la invasión del Imperio Gringo. Bienvenidos todos ustedes a este canal, Diego en la Lucha. En este escenario tenemos dos actores, un hegemón muy poderoso, pero en decadencia, Estados Unidos, bajo el liderazgo de Donald Trump, y un actor más débil en términos militares y económicos, pero extraordinariamente resistente, Venezuela, con Nicolás Maduro como figura central, hoy convertido en rehén político dentro de una jugada mucho más grande de lo que aparenta. Y acá vamos a poner cámara lenta y observar detenidamente. Vamos a bajar un cambio y analizar con cabeza fría, porque lo primero que hay que desmontar es la narrativa emocional de la traición. Esa narrativa no surge espontáneamente, no es inocente, es una herramienta clásica del enemigo cuando no puede destruirte por la fuerza. Entonces ejecuta algo aparentemente más sutil: dividirte desde adentro. Hay momentos en la historia donde lo que parece una derrota es en realidad una jugada calculada que se tenía en cuenta como hipótesis posible dentro de un conflicto, una retirada que esconde una victoria futura no instantánea, porque la historia corre en tiempo real y no en 2 horas como las películas de acción de Hollywood. Para analizar la realidad de forma racional y coherente, debemos primero entender eso. De lo contrario, no comprenderemos absolutamente nada de lo que está pasando hoy en el tablero geopolítico mundial. Porque mientras muchos están consumiendo titulares emocionales y relatos simplificados creados por los potentes medios de comunicación que pertenecen a Estados Unidos y aliados, lo que se está jugando es una partida de ajedrez a décadas, donde el error más grande no es perder una pieza, sino no entender el tablero. La historia del chavismo en Venezuela está llena de esto. Cuando muere Chávez, comienza la estrategia divisionista del enemigo: tildar a Nicolás Maduro de traidor simplemente por armar su propio equipo de gobierno. Aparecen los supuestos chavistas originarios, los puros, los verdaderos, y ahí empieza el intento de fragmentación. Eso no fue casualidad, fue estrategia. El enemigo sabe que lo único que puede derrotar a un proceso político que ha resistido más de 2 décadas no es una invasión directa, sino la implosión interna. Entonces intenta instalar una narrativa simple, emocional, fácil de consumir. Alguien traicionó. No hace falta probar nada, no hace falta evidencia, porque la emoción reemplaza al análisis, y cuando la emoción domina, la racionalidad desaparece. Ahora bien, si nos posicionamos en la geopolítica actual desde los acontecimientos del 3 de enero en Venezuela, vamos al plano de la política real y cruda. Venezuela tiene la mayor reserva de petróleo del planeta. Eso no es un dato menor, es el eje central de todo el conflicto. Estados Unidos, incluso siendo enemigo político, siempre necesitó ese petróleo. Chávez le vendía petróleo a Estados Unidos. Venezuela siempre hizo negocios petroleros con Estados Unidos y Chávez jamás dejó de lanzar sus fuertes críticas hacia el imperialismo. Pero es que la economía no se cambia de un día al otro. Por ejemplo, China y Rusia aún hoy hacen negocios macroeconómicos con Estados Unidos y la Unión Europea. ¿Son enemigos? Sí. ¿Cooperan económicamente? También. No hay contradicción. Ahí hay realismo político. Las grandes potencias no funcionan con ideología pura, funcionan con intereses. Eso es la geopolítica real, no una película de Hollywood donde hay buenos y malos absolutos. Entonces, cuando aparece Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, negociando o vendiendo petróleo a Estados Unidos, automáticamente se activa la narrativa de traición. Pero eso es desconocer completamente cómo funciona el poder. Delcy no es una figura electa por voto popular, es una funcionaria designada dentro de una estructura política consolidada, porque así lo dicta la Constitución venezolana, a diferencia de la mayoría de países del continente, donde el vicepresidente es electo junto al presidente y enemigos políticos pueden ir en la misma boleta electoral por simples acuerdos de poder. En Venezuela, constitucionalmente, no funciona así.
Eso reduce drásticamente la probabilidad de una traición espontánea. Además, estamos hablando de dirigentes que se conocen hace décadas, que atravesaron golpes de Estado, sabotaje, sanciones, intentos de asesinato. Creer sin pruebas concretas que todo eso se rompe de un día para el otro es caer exactamente en la trampa narrativa del adversario. Y acá entramos en el punto más importante, la estrategia del oponente débil. Porque lo que ocurrió, este secuestro del líder, no puede analizarse desde la lógica emocional. Tiene que analizarse desde la lógica de Nicolás Maquiavelo, padre de la ciencia política, y Sun Tzu, milenario estratega militar chino. Ambos apuntan primero a la supervivencia del Estado, porque el objetivo final de cualquier decisión política o militar no es ganar una guerra instantáneamente, es garantizar la continuidad del sistema. Y si para evitar la destrucción total de un país, la muerte de cientos de miles de personas y el colapso institucional, un líder decide entregarse, eso no es una derrota automática. Puede ser una jugada estratégica de preservación. Sun Tzu lo dice con claridad. Lo supremo en el arte de la guerra es someter al enemigo sin luchar. ¿Qué pasa si el enemigo quiere una guerra total? ¿Qué pasa si está buscando la excusa perfecta para invadir, destruir y tomar control? Si vos respondés militarmente en ese escenario, le das exactamente lo que quiere: generar caos, destrucción, anarquía, desastre irreparable. En cambio, si te retirás, si absorbés el golpe, si evitás la escalada, le negás el terreno donde es superior. Eso es inteligencia estratégica y de supervivencia. Y hay algo que quiero recalcar en este análisis. Acá no hay ganadores absolutos. No confundamos análisis con triunfalismo vacío, porque eso es tan peligroso como la soberbia política. Veamos, ¿qué ganó y qué perdió Estados Unidos? ¿Qué ganó y qué perdió Venezuela? ¿Y qué es lo que viene hacia adelante? Estados Unidos ganó en la narrativa. Es indiscutible. Porque a ojos del mundo, incluso de renombrados analistas, la captura de Maduro fue el fin del chavismo. Pocos, muy pocos, conocen realmente el funcionamiento político estructural de Venezuela, sus instituciones y sus leyes. Estados Unidos es dueño de la industria cultural más poderosa del planeta, los medios de comunicación y plataformas de redes sociales con mayor alcance. Miles de millones de personas en el mundo ven sus medios y ellos dicen que con la captura de Maduro el chavismo simplemente ya cayó. Porque ahora negocian con Venezuela y se han llevado millones de barriles de petróleo en menos de 3 meses. Pero si la infraestructura petrolera venezolana apenas se recuperaba paulatinamente del bloqueo impuesto por Estados Unidos y no permitía inversiones, ¿cómo es que en 3 meses se han llevado 100 millones de barriles de petróleo, aunque Venezuela recientemente superó poco más de 1 millón de barriles por día? Si los adversarios demócratas e incluso republicanos, así como diversos medios de comunicación, han demostrado numerosas inconsistencias entre lo que Trump anuncia en cualquier área y lo que realmente ocurre, ¿se le puede creer a alguien que tenga ese comportamiento? Estados Unidos consume alrededor del 26% de la producción petrolera mundial, con 350 millones de habitantes. Ni India, con más de 1.400 millones de habitantes, consume tanto petróleo. Estados Unidos declaró en 2025 la IA como instrumento, más bien arma, de interés nacional. Varias de las empresas de IA más poderosas del mundo son estadounidenses, y esto requiere muchísima energía. La inteligencia artificial consume niveles altísimos de energía y agua para enfriar sus servidores. Estados Unidos, desde que Chávez ganó las elecciones y luego de su muerte, ejecutó todos sus protocolos para destruir gobiernos y pueblos enteros. Saboteos, golpes de Estado, sanciones, manifestaciones violentas, acaparamiento de alimentos y un largo etcétera. Y no logró que el gobierno cayera. El tiempo se agotaba y sí o sí debían firmar un gran acuerdo energético con el país bolivariano porque sus enemigos chinos les están ganando la batalla económica y tecnológica. Pero, ¿qué pasaba si se firmaba ese acuerdo con Maduro en el poder? Recordemos que Nicolás Maduro logró posicionar a Venezuela como el país con mayor crecimiento económico en la región, con cifras del Fondo Monetario Internacional y la CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
ente dependiente de la ONU. Es decir, Maduro logró superar la asfixia de las sanciones y Venezuela se industrializó. Comenzó a producir el 100% de sus alimentos y más del 85% de sus medicamentos. Esto es algo impresionante y una enorme pérdida de poder para el hegemón del norte. ¿Qué debía hacer entonces con un enemigo que aparentemente era minúsculo, pero se resistía a caer? En un escenario mundial caótico donde el orden internacional basado en reglas aparentemente justas fue creado por Estados Unidos, las alternativas eran pocas. China creciendo sin parar, Rusia con más músculo militar que nunca, Irán como potente muro de contención en Medio Oriente. Entonces la jugada norteamericana, quitarse la careta, romper sus propias reglas de cara a la opinión pública mundial. Entrar, invadir sin pretextos, bombardear un país sin ningún tipo de excusas y secuestrar a su presidente. Titulares explosivos, bombardeo informativo y un trofeo que mostrar al mundo. Pero por otra parte, pérdida de autoridad legítima, pérdida de autoridad institucional y rechazo de gobiernos que incluso son enemigos de Maduro. Una jugada de muy alto costo para Estados Unidos, con muchos frentes de batalla abiertos y un panorama muy complicado a nivel geopolítico y económico. ¿Qué perdió y qué ganó Venezuela? Por supuesto, aquí no podemos hablar de victorias. El análisis realista se trata de movimientos ajedrecistas calculados. Maduro decidió entregarse para evitar mayor derramamiento de sangre, para evitar el bombardeo de refinerías y bombardeo masivo en todas las ciudades del país, es decir, salvar cientos de miles de vidas. La estructura del partido que gobierna sigue intacta, la Fuerza Armada sigue cohesionada y el gobierno sigue en bloque. Venezuela pierde en cuanto a la narrativa mediática, porque a ojos del espectador emocional o que desconoce, queda como un actor que no respondió, pero en la lógica de los acontecimientos era absurdo hacerlo, pues la destrucción, el caos y la pérdida absoluta del Estado habrían sido inevitables. Venezuela ha expuesto a Estados Unidos como país que no respeta ni las leyes que ellos mismos pregonan en el mundo. Los obligó a decir oficialmente que querían el petróleo venezolano y ha ganado algo muy valioso en combates asimétricos. Tiempo. El tiempo ahora permitirá reorganizar las fuerzas políticas, reorientar narrativas y luchar desde otra trinchera, la diplomacia. El fin último y esencial es la permanencia del Estado. Si no, hoy estaríamos hablando de la destrucción total de la infraestructura civil y energética de Venezuela, de la muerte de cientos de miles de civiles, de la entrada de grupos paramilitares, de exterminio y mucho más. Todo un escenario perfecto para que el enemigo entre y se instale. Todo esto es parecer débil para ser fuerte. Maquiavelo lo explicaba. El poder necesita parecer virtuoso, incluso cuando actúa como una bestia. Pero cuando la bestia se muestra abiertamente, cuando ya no puede disimular, empieza su decadencia. Y eso es exactamente lo que estamos viendo. Estados Unidos sigue siendo poderoso, pero cada vez le cuesta más sostener su narrativa. Cada vez necesita recurrir más a la fuerza bruta. Y eso no es señal de fortaleza, es señal de debilidad estructural. Mientras tanto, Venezuela, el supuesto actor débil, sigue en pie. Su estructura política no colapsó, su aparato militar sigue intacto, su cohesión interna, a pesar de todos los intentos de fragmentación, se mantiene. Entonces la pregunta clave es, ¿quién ganó realmente esta jugada? El hegemón tiene el trofeo mediático, el titular, la imagen, pero el oponente débil conserva el Estado. Y en política real, conservar el Estado es ganar, porque la guerra no se define en un momento, se define en el tiempo. Y acá hay algo que la gente no quiere aceptar. Los procesos geopolíticos no se resuelven en 2 horas. No son series, no son películas, son décadas de acumulación, de retrocesos, de avances y de reacomodamientos. La paciencia es un arma, el tiempo es un arma, y el chavismo lo entendió desde el primer día, resistió golpes de Estado, sanciones, bloqueos económicos, guerra mediática, intentos de magnicidio, incursiones de mercenarios, aislamiento internacional, crisis hiperinflacionaria, etc. Y no solo sobrevivió, sino que sigue siendo un actor relevante. Entonces, cuando aparece esta narrativa de traición, lo primero que hay que pedir son pruebas,
no opiniones, no emociones, no sensaciones, pruebas concretas, porque sin pruebas lo único que estamos haciendo es amplificar el discurso del enemigo. Y eso es funcional a la estrategia de fragmentación, porque dividir al adversario desde adentro es mucho más barato y efectivo que enfrentarlo de frente. Y acá volvemos al principio. La entrega del líder no necesariamente es una derrota, puede ser la construcción de un capital moral enorme. Un líder que se sacrifica para evitar una masacre se convierte en símbolo, y los símbolos, en política, tienen un poder inmenso, mucho más duradero que una victoria táctica. Entendamos algo fundamental: mientras más inversiones entren a suelo venezolano, más poder de negociación tiene el chavismo, ya que controla el territorio, tiene la gran mayoría de gobernadores, alcaldías, la Asamblea Nacional y las Fuerzas Armadas. De hecho, el propio Chávez pudo darse el lujo de utilizar el petróleo como forma de presión ante el gobierno de George Bush e incluso mandarlo al carajo, diciéndole que en caso de una agresión no habría petróleo para Estados Unidos. Y otro pequeño detalle es que Chávez esperó el momento político oportuno para romper las relaciones diplomáticas con Estados Unidos en ese momento, porque Bush ya estaba terminando su gobierno y estaba por asumir Barack Obama. Un estadista político no se deja llevar jamás por la emoción ni presionarse por el qué dirán. Siempre utiliza la inteligencia estratégica. Recordemos que al asumir Donald Trump el primer mandato, comenzaron los bloqueos económicos y la mayor parte de inversiones petroleras se fueron de Venezuela, dejando el país bolivariano sin una carta fuerte de presión política contra Estados Unidos. Un ejemplo claro de presión política económica es el accionar de Irán sobre el estrecho de Hormuz y el Mar Rojo a través de los hutíes. Taponando estos puntos comerciales súper estratégicos puede generar una enorme crisis económica global. Claramente Venezuela no tiene ningún tipo de arma estratégica de esa magnitud. El derribo de aviones estadounidenses le hubiera dado la excusa perfecta al imperio para un bombardeo masivo que hubiera dejado al país entero sin agua potable, gasolina, energía eléctrica y millones de desplazados, justo en un momento donde Venezuela se viene recuperando de una hipercrisis de años. Claramente hubiera sido un movimiento muy torpe hacia un escenario perfecto para desintegrar al país, pero a su vez hubiera sido poco tentador para las inversiones, por un contexto parecido al de Vietnam, o sea, años de guerra. Entonces lo que estamos viendo no es el final de una historia, es el inicio de una nueva fase, una fase donde la batalla no es solo militar, sino narrativa, diplomática, psicológica, y donde el oponente débil sigue jugando, sigue resistiendo, sigue acumulando, porque entiende algo fundamental: no necesita ganar por nocaut, le alcanza con no perder, le alcanza con seguir en pie mientras el otro se desgasta, y en ese desgaste, en esa decadencia progresiva del hegemón, está la verdadera oportunidad, pero para aprovecharla hace falta algo que hoy escasea: calma, cordura y nervios de acero. Porque el mayor error en este tipo de conflictos no es lo que hace el enemigo, es caer en su juego sin darte cuenta. ¿Vos qué pensás de todo esto? Leo tus comentarios, te pido que te suscribas a este canal, actives la campana de notificaciones en la opción todas, eso es muy importante, le des pulgar arriba y compartas. Muchas gracias.